Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar otras propiedades de los lípidos. Habíamos visto hasta ahora la propiedad asociada a su capacidad de almacenar energía. Sin embargo, que bueno, está directamente vinculada con los ácidos grasos y los triglicéridos. Pero adicionalmente hay otras moléculas muy importantes que son las que ustedes conocen de manera común como fosfolípidos, y que acá le vamos a dar un nombre un poquito más complicado, le vamos a llamar glicerofosfolípidos. ¿Por qué glicerofosfolípidos? Porque resulta que igual que sucede con los triglicéridos, la base estructural de estos fosfolípidos es el glicerol. O sea, ya habíamos visto que cuando un glicerol se une a 3 ácidos grasos, se forman triglicéridos. Pero resulta que un glicerol también puede unirse solo a 2 ácidos grasos. Y en la tercera posición, en vez de tener un ácido graso, tiene un grupo fosfato. Por lo tanto, es un glicerofosfolípido. Glicero porque tiene glicerol, fosfo tiene un grupo fosfato, lípido. Y los glicerofosfolípidos van a cambiar el nombre de los glicerofosfolípidos y sus propiedades, por supuesto, en dependencia del grupo químico adicional que tenga unido al fosfato. ¿A qué me refiero? Ahí es donde aparece, por ejemplo, la fosfatidilcerina. ¿Qué es la fosfatidilcerina? Es un glicerofosfolípido donde tiene en la cabeza polar unido al grupo fosfato el aminoácido serina. Por eso es fosfatidilcerina. En el caso de la fosfatidilcolina, lo que tiene unido a la cabeza polar es un grupo químico que se llama colina, y la fosfatidiletanolamina, que no está acá, tiene un grupo de etanolamina, y el fosfatidilinositol, por ejemplo, en el grupo fosfato tiene una molécula de inositol. Sobre los glicerofosfolípidos vamos a regresar después del examen S2, porque en esa clase vamos a estudiar cómo se sintetizan los glicerofosfolípidos. ¿Está bien? Y vamos a ver un poquito más en detalle. Tal vez ustedes en otras asignaturas han oído hablar, por ejemplo, del inositol trifosfato, el inositol bifosfato, que son segundos mensajeros en la transducción de señales intracelular. Bueno, esos segundos mensajeros derivan del fosfatidilinositol, por ejemplo. Pero insisto, esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Por ahora quédense con el mensaje que los ácidos grasos, además de ser muy importantes para almacenar energía, también pueden combinarse con el glicerol unido a un grupo fosfato y funcionar no tanto como almacén de energía, sino desde el punto de vista estructural, armando membranas. ¿Bien? Y de hecho no son pasivos en la membrana, no están ahí solo para que sea la membrana, sino que también participan en señales de transducción, en transducción de señales, acoplados a algunos receptores, incluso, insisto, como el caso del inositol, puede ser una fuente de segundos mensajeros para que la célula reciba determinadas señales. Esos son los glicerofosfolípidos, pero como si no bastara en complejidad, además hay otro tipo de lípidos que se llama esfingolípidos. Los esfingolípidos no tienen glicerol. Aquí sí no hay glicerol. Aquí hay una estructura básica que se llama esfingosina. Y la esfingosina, que también en esa clase de la semana 13 veremos cómo se sintetiza, la esfingosina se une de manera estable a un ácido graso y forma una molécula que se llama ceramida. Y la ceramida, a su vez, tiene diferentes cabezas polares. Si esa cabeza polar es colina, estamos en presencia de las esfingomielinas. Si es un monosacárido, sería un cerebrósido. Si es un oligosacárido, sería un gangliósido. O sea, recapitulando, los ácidos grasos pueden unirse de 3 en 3 al glicerol y formar triglicéridos. Pueden unirse de A2, ya no 3, sino de A2
formando glicerofosfolípidos al glicerol, o puede unirse solo un ácido graso a la esfingosina formando esfingolípidos. Esta es la evidencia de que, tal y como les he dicho una y otra vez, los ácidos grasos no se unen entre sí, ellos no se unen a otras moléculas. Pueden unirse 3, pueden unirse 2, pueden unirse 1, en dependencia de las características de la molécula a la que se van a acoplar. ¿Está bien? Entonces este es el caso de los esfingolípidos. Y por último, tendríamos el caso del colesterol, que ni siquiera tiene por qué estar unido a un ácido graso. Puede que sí, es lo que llaman colesterol esterificado, pero no tiene por qué estar unido a un ácido graso. El colesterol es una molécula sumamente compleja en términos estructurales, que de hecho vamos a estudiar cómo se sintetiza también en la semana 13. Y esta es una molécula que está presente solo en los vertebrados. Los animales, los vegetales no tienen colesterol. O sea, cuando ustedes vean en el supermercado una botella de aceite vegetal que diga no contiene colesterol, obvio que no contiene colesterol. No es que le hayan hecho algo especial, es que en los vegetales no existen colesterol. ¿Bien? Existe un análogo estructural que se llama ergosterol, pero no hay colesterol. El colesterol es el gran estigma de las moléculas. O sea, cuando usted le dice a alguien colesterol, sale corriendo, porque asocia siempre el colesterol con algo malo. Y obvio, evidentemente, si usted tiene un exceso de colesterol puede tener problemas, claro que sí. Pero el colesterol es muy importante porque es, en primer lugar, parte de las membranas biológicas, la membrana plasmática, las membranas de los retículos, endoplásmicos, todas esas membranas tienen colesterol en su estructura. De hecho, el colesterol permite balancear la fluidez de la membrana. O sea, es muy importante. Incluso hay una estructura que se llama balsas lipídicas que están en las membranas, que son zonas muy ricas en colesterol, donde se insertan algunos receptores. Y para poder funcionar esos receptores necesitan esa estabilidad que les da el colesterol. Así que por favor no piensen en el colesterol como algo malo. Además, el colesterol es precursor de moléculas tan relevantes como las hormonas esteroideas, y el colesterol es tan relevante como que es precursor de los ácidos biliares, las sales biliares. Las sales biliares son importantes en la degradación de qué tipo de molécula, en qué digestión. ¿La digestión de qué? ¿Para qué hacen falta las sales biliares? ¿Para digerir qué? Las grasas, de hecho lo vamos a ver hoy. Las grasas necesitan de sales biliares para su digestión. Y el colesterol es el precursor de las sales biliares. ¿Sí? Incluso hay algunas drogas antiinflamatorias como prednisona, prednisolona y otras cuya base estructural también deriva del colesterol. Además, hay una razón muy lógica para creer que el colesterol no puede ser malo. Si una molécula fuera dañina, no hubiera llegado a nosotros en la evolución. O sea, no tiene sentido que la evolución, que ha sido todo el tiempo prueba y error, nos regale una molécula que nos mata. Eso no tiene sentido. Si esa molécula la manejamos mal, si la ingerimos en exceso, bueno, eso sí tiene trastorno. Pero como molécula, no es mala, por supuesto. Listo. Entonces, ya con esto terminamos todo lo que quería contarles de las generalidades de los lípidos. Y lo que vamos a adentrarnos ahora un poquito en temas que tienen que ver justamente con la digestión. Vamos a hablar de sales biliares, con la digestión, el transporte de lípidos. Vamos a hablar alrededor de media hora sobre el tema para luego dedicar la última parte de la clase al cálculo del balance energético, que es muy importante, relacionado con el uso de ácidos grasos como fuente de energía. Por lo pronto, cuando uno habla de metabolismo de lípidos, habla, por supuesto, del lípido que usted se acaba de comer, del que tiene que trasladar a los tejidos para almacenar, el acto de almacenamiento, o también del proceso de síntesis de lípidos, degradación, porque nosotros sintetizamos lípidos.
No todo el lípido hay que comérselo, nosotros lo sintetizamos. Y también lo catabolizamos, lo degradamos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fuentes habría de ácidos grasos como fuente de energía para nosotros? Bueno, lo que usted se come, lo que usted moviliza, usted los tiene almacenados y los moviliza, y también lo que usted sintetiza. Usted se los comió, o los tiene almacenados y los moviliza, o los sintetiza. ¿Cómo ocurre la digestión de los lípidos? La digestión de los lípidos, al igual que la de los azúcares, puede comenzar en la boca, pero tiene muy poca relevancia. O sea, la digestión del azúcar en la boca por la amilasa salival es mucho más significativa que la que ocurre con los lípidos. Aunque hay una lipasa salival, no es el lugar, no es la boca el lugar donde se procesan los lípidos. Incluso los niños tienen lipasa gástrica también. Pero en la condición que estamos nosotros, la lipasa más importante a destacar es la lipasa pancreática. O sea, fíjense que el páncreas produce hormonas, ya vimos insulina y glucagón, y produce muchas enzimas. Produce tripsina, quimiotripsina, que son proteasas para degradar proteínas. Produce amilasa pancreática para degradar azúcares y produce lipasa para degradar ácidos grasos, lípidos. ¿Está bien? Entonces esto es muy importante. La lipasa pancreática es producida por el páncreas. Pero no basta con la lipasa pancreática. El páncreas puede producir toda la lipasa del mundo, pero el hígado tiene que ayudar al páncreas a degradar las grasas. Y para eso, el hígado produce sales biliares, que están almacenadas en la vesícula biliar, y ese almacén en la vesícula biliar, bueno, se libera esa sales biliares, en el momento en que hace falta al intestino delgado para degradar. Lo que hace la sal biliar, las sales biliares, es emulsionar las grasas. O sea, una torta de grasa así se convierte en bolitas chiquiticas, 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 chiquiticas. Por lo tanto, le da la oportunidad a la lipasa a que funcione de mejor manera. Entonces, la función de las sales biliares, que ya dijimos que venían del colesterol, o sea, se deriva del colesterol, la función de las sales biliares es emulsionar las grasas, convertirlas en estructuras de mucho menor tamaño para hacerlas más accesibles a la lipasa. O sea, la lipasa pancreática, en vez de enfrentarse a esta torta de grasa, simplemente accede a estructuras micelares mucho más pequeñas, que son las que van a ser degradadas por la lipasa. Y lo que hace la lipasa es hidroliza los enlaces que hay entre el ácido graso y el glicerol, y crea lo que se llama monoacilglicéridos. En vez de triglicéridos, es monoglicérido, porque solo se queda un ácido graso unido al glicerol. ¿Sí? Entonces ya ese lípido es mucho más manejable, si se quiere. Una vez que eso ocurre, bueno, aquí está descrito cómo ocurre, ¿no? La lipasa va liberando los ácidos grasos hasta terminar quedándote con monoacilglicerol. Miren, este es el glicerol, que tiene normalmente 3 grupos hidroxilo. Solo uno de ellos está unido a un ácido graso, los demás no. Correcto. Entonces es importante que la lipasa actúe en el intestino delgado. Ella viene, insisto, del páncreas, y esa lipasa pancreática, con ayuda de las sales biliares, pues va a producir este efecto en los ácidos grasos. ¿Qué sucede entonces? Pues que esos ácidos grasos libres y monoacilglicerol ingresan, por supuesto, a las células del epitelio intestinal, y una vez que ingresan, escúchenme esto que les voy a decir. Ya yo hice el examen, ya está en manos de la coordinadora. ¿Ven? Entonces, cuando estas grasas ya procesadas ingresan a las células del epitelio intestinal, de pronto se combinan entre sí estas grasas, los ácidos grasos, ¿ya?, con otros lípidos, por ejemplo, incluso colesterol, otros lípidos,
no solo hay triglicéridos, hay otros lípidos, incluyendo colesterol, y se arma una estructura, es esta de acá, que se llama kilomicrón. Los kilomicrones son lipoproteínas. Lipo, porque tienen grasa, proteínas, porque tienen obvio proteínas en su estructura, que le permiten interactuar con otras células y descargar el contenido de la grasa que ellos llevan. ¿Por qué razón? A ver, regresando, cuando estudiamos azúcares, yo les decía, el azúcar se transporta por los SGLT, por los GLUT, en el intestino delgado, y va para la sangre. Los aminoácidos atraviesan algunos de manera pasiva, si no utilizan otros transportadores de aminoácidos por transporte A, y los aminoácidos van a la sangre. Sin embargo, aquí yo les estoy presentando un cuadro diferente, donde esos lípidos en el intestino delgado tienen que reestructurarse y formar parte de una estructura que, por cierto, se arma en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi arma todos esos monosacáridos, monoglicéridos que ya se ingresaron a la célula, con colesterol arma una estructura que se llama kilomicrón, y es lo que va a la sangre o a la linfa. ¿Por qué razón hace falta hacer eso con los lípidos? La razón es muy obvia. ¿Por qué razón hay que armar esa estructura tan complicada? ¿Por qué, a diferencia de las grasas, por qué, a diferencia de los azúcares y los aminoácidos, simplemente los lípidos no se van para la sangre y ya? Porque no es fluido. ¿Qué significa eso, que no es fluido? ¿Qué significa? Porque no son solubles en agua. Y la sangre es agua. Entonces ellos no pueden ir a la sangre, porque ellos no resisten el agua, la odian, como los gatos. ¿Ven? Entonces los ácidos grasos no pueden ir a la sangre, como hace el azúcar, como hacen los aminoácidos, no pueden. Tienen que esconderse en una estructura llena de proteínas, llena de fosfolípidos que son anfipáticos y que sí pueden interactuar con el agua, y lo que usted se acaba de comer está escondido aquí adentro. Los kilomicrones son lipoproteínas muy grandes, por cierto, que trasladan el contenido graso que usted acaba de digerir hacia los tejidos, desde el intestino a los tejidos. Ya, es una lipo, que tiene grasa, proteína. Los kilomicrones son las lipoproteínas que transportan los lípidos que usted ha ingerido hacia los diferentes tejidos, que es esto de acá. Se arma el kilomicrón, aquí están las gotas de grasa que usted se comió, gracias a las sales biliares, ocurre una emulsión, se pone chiquitica, viene la amilasa corta los ácidos grasos, los desprende del glicerol, y después en el aparato de Golgi todo eso vuelve a ensamblarse con proteínas y se arman los kilomicrones que salen a la sangre y al sistema linfático. ¿Sí? Ahora, los kilomicrones no son las únicas lipoproteínas. Hay lipoproteínas con muchas características en cuanto a la composición y en cuanto a la función. Es más, yo tengo una imagen acá, una imagen acá que refleja muy bien de lo que voy a hablar. Los kilomicrones son como barcos transatlánticos. Son lipoproteínas enormes cuya función es llevar lípidos de la ingesta a los diferentes tejidos. ¿Y por qué son barcos? Porque esta es la sangre y los lípidos están escondidos dentro. El barco es el medio para transportar los lípidos. Ellos no pueden ponerse en contacto con el agua. ¿Está bien? Además de los kilomicrones, hay una lipoproteína que se llama VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, low density lipoprotein, very low density, de muy baja densidad. Es una lipoproteína grande, también grande, pero más pequeña que el transatlántico. No es como un kilomicrón, es más pequeña.
Y las VLDL transportan lípidos del colesterol, del hígado a los tejidos. Transportan triglicéridos, transportan colesterol. ¿Bien? Estas son las VLDL. Son muy grandes, muy grandes, muy grandes y pesan poco, por eso la densidad es baja. Recuerden que la densidad de cualquier sustancia, la densidad es masa dividido por volumen. Es masa dividido por volumen. No voy a tomar nada, quiero un drogado. Masa dividido por volumen. Si el volumen es muy alto, la densidad es muy baja. Por eso estas tienen una densidad muy baja, very low density lipoprotein, muy bajita. ¿Ya? Y por eso yo lo ponía como si fuera este barco de acá. Luego hay otras más chiquitas, que son las, vamos a saltarnos estas, que son las LDL. Las LDL, que son más chiquiticas, por lo tanto tienen una densidad más grande que esta. Es low density, la densidad es baja, pero es más densa que esta, porque tienen un menor tamaño, está como más acumuladito. Este es como si fuera una bolita de algodón y esta es una bolita de hierro. ¿Ya? Es más apretadita. ¿Ya? La low density lipoprotein, que es una lipoproteína de la que ustedes han oído hablar mucho, porque cuando se habla de LDL se le pone un apellido detrás: colesterol malo. ¿Ya? Porque la LDL traslada colesterol puro y duro hacia los tejidos. ¿Y por qué se llama colesterol malo? Porque cuando usted tiene, imagínense que usted, esta celulita de acá, sea la que vaya a recibir el colesterol de la LDL. Imagínense que usted, la LDL llega acá, ella tiene receptores que son proteínas y le dicen a la célula: oye, aquí traigo el colesterol para ti. Pero si la célula tiene mucho colesterol, le dice: no, yo no te lo puedo recibir. No te lo puedo recibir porque ya estoy lleno de colesterol. ¿Y la LDL qué hace? La LDL entonces se deposita en el endotelio vascular. Y cuando se deposita en el endotelio vascular viene un macrófago, una célula fagocítica del sistema inmune, y se la come. Y cuando se la come, el macrófago se convierte en una célula que se llama escumosa y se queda aquí atrapada en el endotelio vascular. Y eso genera una serie de señales inflamatorias que llaman a más leucos, más células del sistema inmune. Y esta estructura empieza a crecer y a crecer y a crecer y a ponerse dura y termina convirtiéndose en una placa de ateroma. Y esa placa de ateroma en peores condiciones o se desprende o cubre la luz del vaso. Y bueno, provoca obviamente un accidente vascular encefálico, un infarto del miocardio, dependiendo de qué vaso estemos hablando. ¿Está bien? Entonces por eso se dice que es colesterol malo. Sin embargo, hay otra lipoproteína que es todavía más chiquitica, que por eso la pongo aquí como un barco velero, que es esta de acá, las HDL. Las HDL, esas sí tienen alta densidad, High Density Lipoprotein, HDL. Y esta es la que llaman colesterol bueno, porque aquí el colesterol sale de las células a los tejidos, al hígado, por ejemplo, para ser excretado o para ser utilizado como precursor para sintetizar alguna molécula. ¿Ya? Entonces por eso se le llama colesterol bueno. Son moléculas de muy pequeña densidad, muy chiquiticas, de muy alta densidad porque son muy, muy chiquiticas. Es una bolita así que pesa un montón. ¿Sí? High density lipoprotein. Pero ¿por qué razón yo no terminé ahí y puse este bote, este botecito? Porque veremos en unos minutos que los ácidos grasos también pueden trasladarse libres, no flotando en la sangre, sino anclados a la albúmina. La albúmina es una proteína que sirve para el transporte de ácidos grasos. Y bueno, la puse como un botecito porque obviamente es mucho más pequeña que cualquier otra estructura.
Correcto. Entonces, las lipoproteínas, insisto, tienen como función el transporte de lípidos a través de la sangre, de la linfa, y la esencia de por qué existen es porque los lípidos no son solubles en agua. Y como la sangre es agua y la linfa es agua, pues hay que buscar la manera de esconder los lípidos para que puedan ser transportados. Aquí están las características de cada una de ellas, siempre presentes. Los kilomicrones son los que trasladan desde el intestino a los tejidos, o sea, es el que traslada el lípido que usted se comió a los tejidos. La VLDL transporta colesterol, triglicéridos del hígado a los tejidos. La LDL es solo colesterol para almacenarlo, y la HDL es solo colesterol pero para ser excretado o usado como precursor. Por eso tiene el nombre de lipoproteína buena, ¿no? Colesterol bueno. Aquí hay algunas características de estas moléculas y aquí se nota muy fácil. Aquí se nota muy fácil lo que les decía de la densidad. Lo que les decía de la densidad. Por ejemplo, los kilomicrones tienen un tamaño de 300 a 500 nanómetros. Son muy grandes y tienen un 2% de proteína. Tienen muy poquita proteína. La proteína pesa muy poquito. La cantidad de proteína es tan poquita que pesa poco. Entonces son muy grandes, pero pesan poco. Mientras que el otro extremo, los HDL, High Density, el tamaño que tienen es mucho menor. Fíjense que el tamaño no llega, está en el entorno de 100. Aquí en kilomicrones hasta 500, aquí está sobre 100. Y en términos de cantidad de proteínas, esto es 2%, y aquí es 46%. O sea, son súper chiquiticos y tienen la mitad de la composición de proteínas. O sea, pesan un montón. Entonces, por supuesto, son high density lipoproteins. Correcto. Entonces, eso es importante. Esta evidencia, solo esto les hace notar lo que les decía. Uno es muy grandote, pesa poquito, por eso es el kilomicrón, el menos denso de todos, y otro es muy chiquitico, como la HDL, y tiene una cantidad enorme de proteínas, y en consecuencia pesa más. Por eso se ajusta a la densidad. Y bueno, no, esto es solo para recordar la idea de que el transporte de lípidos a la larga favorece la acumulación en el tejido adiposo, ¿no? Donde se almacenan preferentemente, aunque no es el único lugar. El hígado también es un lugar de almacenamiento. Cuando se produce un almacenamiento o producción aberrada de lípidos en el hígado, ¿qué enfermedad se produce? Hay una enfermedad que se produce que además es causa de otra patología mucho más severa. ¿No han oído hablar del hígado graso? Que después puede terminar en una fibrosis, en una cirrosis, en el peor de los casos. ¿Ya? Hígado graso. Muy bien. Listo. Entonces, con esto terminamos la segunda parte que les quería contar sobre digestión, donde ya les hice notar que la lipasa pancreática y las sales biliares son muy importantes, y por supuesto las lipoproteínas y sus características. A partir de este momento, lo que corresponde es acercarnos ya al catabolismo de los ácidos grasos. Vamos a dedicar lo que resta de la clase a revisar el catabolismo, espero que me dé tiempo, porque esta parte también es muy importante. ¿Está bien? Denme un segundo para servir.
Este lugar al que fui ayer, que se llama Máquina, ya se lo dije. La sabía. Mi farma. Máquina está. Yo nunca había ido, yo había oído de referencia porque hay uno por Benavides, pero esta abrieron uno en San Isidro por el Óvalo Gutiérrez. Ya les dije. Vayan. Sí, estuvo llena. Mi nuera. Ay, qué rico la hamburguesa. Yo me comí algo que se llama Don Fernando, algo así, no estaba malo, pero el sándwich es un chabata, pero yo creo que le quitaron un pedacito de chabata, porque no me pareció un chabata entero. Pudo haber sido un poquito más grande, pero muy bueno. Pero definitivamente las dos cosas que impactaron fueron las ensaladas. Tienen unos bowls de ensaladas con carne, maravilloso. Sí, con carne. Y la hamburguesa. También. Mi hija comió una hamburguesa, no sé cuál. O sea, yo nunca había comido una hamburguesa así. Lo digo así. Otra cosa. Me tomé un jugo de naranja muy bueno, de naranja a naranja. Tú sentías el pellizquito de la naranja. Y mi hijo se tomó un milkshake muy bueno. Está bueno, para qué. Muy bueno. Sí, pero la lipasa valiosa es la pancreática, la que sale del páncreas al intestino delgado, y ahí se encuentra con las sales biliares que vienen del intestino, se llama donde se almacena de la vesícula biliar, salen las sales biliares. Y en el intestino entonces las sales biliares emulsionan la grasa, la ponen chiquitita, y ahí es donde actúa la lipasa. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos ahora sí un poco más en temas metabólicos, moleculares. Nos va a dar tiempo perfectamente, me parece muy bien. Aquí solo les presento en grandes rasgos los eventos de degradación y biosíntesis de ácidos grasos. Y se los presento de esta manera. Hoy solo vamos a estudiar degradación, biosíntesis no. Pero se los presento de esta manera para que tengan una idea de que los procesos ocurren exactamente igual, pero de manera invertida. Por ejemplo, hay una etapa de oxidación y una de reducción, hay una etapa de hidratación y una de deshidratación, oxidación, reducción, clivaje, o sea, ruptura, condensación. O sea, los eventos de degradación, o sea, catabolismo,
y biosíntesis, o sea, anabolismo de ácidos grasos ocurren de manera diametralmente opuesta, si se quiere. Sufren los mismos procesos, pero exactamente invertidos. Vamos a focalizar la atención solo en el catabolismo, en la degradación de ácidos grasos. Entonces, lo primero que hay que considerar es que los ácidos grasos tienen que llegar al lugar correcto para ser utilizados. Entonces, sobre todo, lo primero que nos viene a la mente de un lugar donde tienen que llegar los ácidos grasos para ser útiles son los músculos. Cuando uno está teniendo actividad física, los músculos van a demandar energía y esa demanda energética se va a suplir, se va a cubrir en una primera fase por el glucógeno que tiene almacenado el músculo. Pero el glucógeno se acaba. Ciertamente el hígado puede proveer glucosa, ciclo de Cori, ciclo alanina glucosa, eso es verdad, pero definitivamente la fuente por excelencia de energía cuando la glucosa, cuando el glucógeno ha terminado, son los lípidos, los ácidos grasos. Si no, no bajáramos de peso. O sea, bajamos de peso haciendo ejercicio gracias a que los músculos necesitan esos ácidos grasos. Si no, haríamos todo el ejercicio del mundo y seguiríamos igual de gordos. ¿Bien? Entonces, lo primero importante es que hay que movilizar las grasas que están en el tejido adiposo. Hay que llevar la grasa de los rollitos a los músculos para que sean utilizados. Una vez que llegan a las células musculares, estoy poniendo músculos como ejemplo, no es el único lugar, pero el mejor ejemplo, una vez que llegan ahí, los ácidos grasos se activan, ya verán cómo, y finalmente ocurre la beta-oxidación. ¿Bien? O sea, hay que trasladarlo a las células donde se va a usar para activarlos y utilizarlos. ¿Cómo ocurre el traslado? Para trasladar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hormona, insulina o glucagón, creen ustedes que le guste sacar los ácidos grasos para usarlos? El glucagón, obviamente, porque la insulina lo que quiere es guardar. Y veremos la semana que viene o la otra que la insulina ayuda a guardar ácidos grasos, a sintetizar grasas. El glucagón no, el glucagón quiere sacar grasas. Entonces, nuestros adipocitos tienen receptores para el glucagón y el glucagón, escuchen porque esto puede llevar a confusión, va a activar dentro del adipocito a una enzima que también se llama lipasa, pero no es la lipasa del páncreas, no es la lipasa para degradar los lípidos que usted se come, es otra lipasa que se llama lipasa dependiente de hormona. El glucagón activa dentro de los adipocitos una lipasa que lo que hace la lipasa es que rompe los triacilglicéridos, los destruye y deja los ácidos grasos libres. ¿Bien? O sea, aquí llega el glucagón, por acción de la lipasa, los triglicéridos se rompen. Fíjense que esto es un triglicérido y se generan ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres se unen a la albúmina. Por eso le decía que la albúmina era un botecito. ¿Se acuerdan? La pusimos aquí. Esta es la albúmina. Esos ácidos grasos libres se unen a la albúmina y viajan por la sangre a los músculos para ser utilizados. Entonces el glucagón es una hormona que activa la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Cómo lo hace? Activando la lipasa dependiente de hormona. Eso genera ácidos grasos libres que viajan en la albúmina hacia los diferentes tejidos. Bien, es lo mismo que aparece aquí representado. Llegó el glucagón, actuó sobre los triacilglicéridos. Hazte idea que esto que está en amarillo son los adipocitos. El glucagón actúa sobre los triacilglicéridos, se libera, se rompe el triacilglicérido, se libera ácidos grasos y los ácidos grasos viajan en la albúmina hacia los diferentes tejidos donde se van a utilizar. Y cuando llegan a esos tejidos ocurre un proceso que no les he contado, que aparece aquí pero no se los he contado, que es como tal el proceso de degradación de las grasas. Las grasas se van a degradar para poder obtener energía. ¿Bien?
El glicerol, porque recuerden que los triacilglicéridos es glicerol con 3 ácidos grasos. El glicerol también se va a utilizar sobre todo en el hígado y veremos dentro de 2 semanas cómo el glicerol se puede incorporar a la glucólisis. O sea, como aquí no botamos carbonos, el glicerol, que parece que no sirve para nada, nada más que para armar triglicéridos, mentira. El glicerol se puede unir a la glucólisis. Lo veremos más adelante en otra clase. De hecho, el glicerol sirve para sintetizar glucosa en la gluconeogénesis. Nosotros cuando hablamos de gluconeogénesis hablamos de piruvato y dijimos que la alanina genera piruvato, que el ácido láctico genera piruvato. Bueno, el glicerol también sirve para sintetizar azúcares. Pero bueno, aquí no vamos a meternos hoy. Este tema hoy no nos va a interesar. Bien, lo que nos interesa es lo que ocurre del lado de acá, que es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando los ácidos grasos se degradan, la molécula que se forma producto de esa degradación, que se llama beta oxidación, la molécula que se forma es acetil-CoA. ¿Y a dónde va el acetil-CoA? Al ciclo de Krebs. Entonces, por eso yo les decía que el ciclo de Krebs aprovecha carbonos no solo de la glucosa, no solo de los aminoácidos, sino también de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando se degradan, generan acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs. Y obvio, después del ciclo de Krebs, lo que ustedes saben, NAD, FAT reducido, cadena de transporte electrónico. Ya. Hasta ahí todo es perfecto y normal y esperado. El detalle, y esto es lo que hace a los ácidos grasos especiales, no solo es que va a haber mucho acetil-CoA, no, es que para colmo, en lo que les voy a contar después, para producir acetil-CoA, antes de entrar al ciclo, solo para producir acetil-CoA, hace falta NAD y FAT reducido. O sea, que además de este efecto directo, obvio, de aportar carbonos al ciclo de Krebs, los ácidos grasos producen NAD y FAT reducido. ¿Y a dónde van el NAD y el FAT reducido? A la cadena de transporte electrónico para bombear protones, para sintetizar ATP. O sea, los ácidos grasos aportan energía de 2 maneras. La manera más directa, se transforman en acetil-CoA, van al ciclo de Krebs y de ahí lo que ustedes conocen. La segunda manera, que está relacionada con esta, no es que sean 2 cosas independientes, es que para poder producir acetil-CoA obligado, como dicen los obligados, así dicen los portugueses, brigado, pero no es ese brigado. Obligado, van a producir NAD y FAT reducido. O sea, mientras esto está ocurriendo, se va produciendo NAD y FAT reducido que va a la cadena de transporte electrónico. Entonces, los ácidos grasos son muy buenos generando energía, porque producen mucho acetil-CoA y para colmo, NAD y FAT reducido. Bien. Entonces, lo que vamos a contar ahora es cómo ocurre este proceso. Esto no lo vamos a ver en detalle, esto es lo que decía del glicerol ingresando a la glucólisis, pero no lo vamos a ver ahora. Lo que me interesa es esto. Concentren la atención acá. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. A ver, lo primero, para contar la historia, llegó, o sea, primero usted está haciendo ejercicio. Los niveles de glucosa empiezan a bajar. Se empieza a producir glucagón, obviamente. El glucagón degrada glucógeno, pero también induce degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. Esa degradación de triglicéridos genera glicéridos libres, ácidos grasos libres, que viajan en la albúmina por la sangre y llegaron a una célula muscular. Imagínense que ya estamos en una célula muscular que está riqui-raca, riqui-raca, riqui-raca. ¿Bien? Cuando llega a la célula muscular, el ácido graso, a donde llegues al citosol, obviamente, el ácido graso no puede ingresar, el ácido graso no puede ingresar a la mitocondria, no puede ingresar directo, necesita activarse primero. Y activarse significa que el ácido graso se une a la coenzima A y se forma acil-CoA. No confundir
acetil con acil son dos cosas diferentes. El acetil son 2 carbonos más la coenzima A. Y el acil-CoA tiene todos los carbonos del ácido graso. Puede tener 16, 18, lo que sea. Bien, se formó acil-CoA. Ahora él sí está listo para ingresar a la mitocondria. Pero es que hay un pequeño detalle. Cuando va a ingresar a la mitocondria, ese acil-CoA no puede pasar directo a la matriz mitocondrial solito. Necesita un sistema de transporte que se llama carnitina. Sistema de carnitina. ¿Qué cosa es la carnitina? Es un sistema de proteínas. O sea, la carnitina no es una proteína, pero digo, está integrado a un sistema de proteínas que lo que hace es que toma, miren, acil-CoA sintetasa es esta de aquí. O sea, el ácido graso lo transforma en acil-CoA. Ya es esto que aparece acá. Cuando se formó el acil-CoA, este acil-CoA se une a la carnitina. Y ustedes saben lo primero que le hace la carnitina. Le dice acil-CoA, ven acá, suelta la coenzima. Pero si me acaban de poner una coenzima hace 10 segundos, suéltala porque si no, no vas a pasar. Ya son esas cosas burocráticas que pasan aquí donde tú dices, señorita, mire, me dijeron que viniera a verla, necesitas tal papel. ¿Quién me lo da? La señorita, pero es que ella me dijo que lo viera usted, no, sin el papel de ella no la puedo ver, así. ¿Sí? El acil-CoA se forma para activarse y el paso que sigue es quitarle la coenzima. Ingresa solo el ácido graso sin coenzima y una vez dentro de la matriz mitocondrial hay otra enzima que le vuelve a poner la coenzima. En otras palabras, la coenzima A que le ponen fuera al ácido graso no es la misma que le ponen adentro. La que le ponen afuera se queda afuera. Aquí le ponen otra coenzima, pero ya está dentro de la matriz mitocondrial. Y dentro de la matriz mitocondrial es donde ocurre la degradación del ácido graso. Justo ahí es donde se degrada. Entonces tenemos el ácido graso dentro de la matriz, pero no es un ácido graso cualquiera.